Estamos continuando en nuestras series de sermones titulado Finales Necesarios y Comienzos Nuevos. Y hoy estoy predicando sobre el poder de recortar las cosas en nuestras vidas que se vuelven obstáculos. Quiero que comencemos pensando en la definición actual del pecado. El pecado no es solamente algo malo que nosotros practicamos. El pecado es cualquier cosa que sea obstáculo a nuestra relación con Dios. Cualquier cosa que inhibe nuestra capacidad de acercarnos a Dios. Por eso pueden ser prácticas en nuestras vidas que en general son considerados buenos. Pero en el momento que se vuelven obstáculo a nuestra relación con Dios, se vuelven pecado y hábitos que no nos ayudan a llegar a quienes somos llamados a ser. El domingo pasado comenzamos enfocándonos en hábitos pequeños y Marcela predicó de la fe como un granito de mostaza. Actos y hábitos, decisiones en nuestras vidas tan pequeñas que con la gracia de Dios se multiplican a tener impacto maravilloso. Y parte de lo que quiero hacer énfasis es que cuando hablamos de hábitos, no estamos hablando de una decisión que hacemos una vez. Tener un hábito en nuestras vidas es una decisión, una práctica que se vuelve hasta automático y en repetirlo día tras día tiene impacto grande en nuestras vidas. Los buenos hábitos nos acercan más a quien Dios quiere que seamos. Y los malos hábitos nos alejan más y más y más. Yo no voy a pedirles a ustedes que me cuentan de sus hábitos porque no quiero contarles los míos. Pero quiero preguntarle para comenzar, ¿quién puede pensar en un hábito bueno que le ha servido en la vida? Levante la mano. Alguien que tiene un hábito bueno en la vida que le sirve. Solamente Elías y Marcela, solamente. Ok, gracias. Elvin tiene uno. Lorena, ¿verdad? Hábitos buenos que practicamos a diario y nos han servido por años. Ahora pues sí, ¿quién tiene hábitos que sabe que no están de acuerdo con el Señor, pero sigue repitiéndolos? ¿Verdad? La misma persona con el valor de decir. Cada uno de nosotros tenemos buenos y malos hábitos. Y quiero comenzar con el texto que leyó David de Proverbios. Proverbios, que es considerado texto bíblico de sabiduría, que dice, quien encubre su pecado jamás prospera. ¿Quién esconde sus pecados? Por favor, sean honestos, no mienten en la iglesia. ¿Verdad? Ay, sí, gracias, por lo menos estamos vivos. Porque la verdad de las cosas es que todos tenemos cosas que nos separan de Dios. Y son las cosas que queremos tener más secretos. Pero el problema es que cuando nosotros encubrimos a nuestros pecados, nos engañamos pensando que nadie los ve. Y como nadie los ve, no existen. Y como no existen, no tienen impacto. Pero la Biblia dice, esos mismos hábitos de pecado nos inhiben de prosperar en nuestras vidas. Yo creo que eso es muy importante porque cada vez que hablamos de cambios, es muy común que cualquier persona escuchando comienza a decir, ay pastora, pero cada año yo intento hacer cambios en mi vida y estoy igual como estuve el año pasado. Así que por favor podemos hacer fast forward de esta serie de sermones y llegar a algo que me sirve más. Pero el texto dice, encubrir su pecado jamás, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo, ¿qué dice? Deja. Otras versiones dicen que lo renuncia, alcanza, ¿qué cosa?
la misericordia. Si no me oye decir nada más hoy día, yo creo que el fundamento de transformación en nuestra fe cristiana es el entender que tenemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios que está con nosotros. Usted cometió un error, yo he cometido errores, usted tiene malos hábitos, yo tengo malos hábitos, usted tiene pecado, yo tengo pecado. Cristo murió en la cruz y por la gracia y misericordia de Dios podemos cambiarnos. Porque el mundo te dice lo tienes que hacer a tu fuerza. Tiene que a la fuerza buscar la manera de cambiar quién sos. Pero nuestra fe nos dice, la persona que confiesa y deja su pecado alcanza la misericordia de Dios, lo cual hace posible el cambio. Necesitamos la esperanza que los cambios son posibles. Si vamos a Efesios, que también leyó David por nosotros, dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Es un metáforo, ¿no? La cual está corrompida por los deseos, ¿cuáles? Engañosos. Pon atención al hecho que nosotros queremos mantener los pecados en secretos. Y muchas veces creemos las mentiras de los deseos engañosos nuestros. Las mentiras del diablo cuando uno está queriendo hacer cambio es que si alguien supiera de tu hábito, de tu pecado, jamás tendrá lugar en el reino de Dios. Y al escuchar ese texto de Juan 15, uno dice: ay Señor, pero yo no quiero ser la rama que es cortada y echada en el fuego. Pero la mentira del diablo es que el cambio no es posible, simplemente el Señor te va a cortar, y eso no es cierto. El Señor con su misericordia le llama con amor a una transformación verdadera de vida. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente. Renovado en su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y sanidad. Usted y yo estamos parados aquí con la misericordia de Dios que es nueva cada día. Y con la invitación constante de Cristo, que tuvo victoria en la cruz sobre el pecado, en la muerte, de ponernos el ropaje nuevo, que es la imagen y semejanza de Cristo. Qué poder más grande que tenemos en nuestras vidas. Lo interesante es que James Clear, el autor del libro Hábitos Atómicos, dice que hay 3 formas de hacer cambio. El primer cambio que nosotros podemos hacer en nuestras vidas es el cambio en el resultado. Muchas de nosotros comenzamos un año nuevo con eso, queriendo un montón de cambios de resultados. Yo quiero perder peso, yo quiero ganar dinero, yo quiero reducir mi ansiedad, yo quiero tal resultado. Estoy en búsqueda de un cambio de resultado. Un segundo tipo de cambio es un cambio en proceso. El cambio de resultado cambia lo que yo recibe, pero el cambio de proceso cambia lo que yo hago. Yo quiero tener más cercanía con mi pareja, por lo tanto no le voy a hablar de tal manera. Es un cambio en lo que yo hago. Y cuando yo cambio lo que yo hago, yo cambio lo que yo recibo. Uno es cambio de resultado, otro es cambio de proceso.
Yo quiero cambiar mi proceso de rutina en la mañana. Quiero levantarme y ponerme a tener tiempo con el Señor. Quiero cambiar mi proceso de levantarme. Quiero cambiar mi proceso de estudiar la Biblia, que no es solamente cuando llego a la iglesia. Quiero cambiar mi manera de estar en relación con fulano. Quiero cambiar lo que hago. Pero dice James Clear que el cambio más profundo que puede existir en nuestras vidas es un cambio de identidad. Yo quiero cambiar quién soy. Y uno cambia quién es uno, cambiando su mente y cambiando lo que cree uno de sí mismo. Si yo me levanto todos los días y yo digo, yo soy una persona tarde, así que discúlpame que llego tarde. Yo soy una persona desordenada, así que discúlpeme que llego desordenada. Yo soy una persona de temperamento fuerte, así que discúlpame que te grite. Yo soy una persona olvidiza, así que discúlpame que se me olvidan las cosas importantes en tu vida. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Nosotros estamos declarando lo que creemos de nosotros mismos. Y muchas veces estamos declarando cosas que no son de Dios. A cambio, si yo me levanto y yo digo, yo soy una mujer que ama al Señor, por lo tanto, le hablo al levantarme. Mis hábitos refuerzan mis pensamientos y mis pensamientos dirigen mis hábitos. Yo soy una madre que pide sabiduría del Dios, por Dios lo hago ahora, que pido sabiduría de Dios antes de abrir mi boca, hablar con mis hijos, porque quiero ser una mujer y una madre sabia. Yo soy pastora que escucha a mi pueblo, por lo tanto, creo oportunidades de escuchar. Es poderoso cuando uno comienza a pensar, tanto que declaramos identidad en nuestra vida, cuando literalmente nos estamos encerrando en los hábitos malos que queremos cambiar. A cambio, si vamos al texto que leyó David, Efesios 4, dice que literalmente yo debo de quitarme el ropaje de la vieja naturaleza, corrompida por los deseos engañosos, y debo de ser renovado en la actitud de mi mente, en lo que yo creo, para ponerme el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Al fin de cuentas, yo soy hija de Dios creada en su imagen y semejanza. Por lo tanto, cuando yo confieso mis pecados y cuando yo los dejo, ¿dónde caigo? ¿En el infierno? No. ¿Dónde caigo? En la misericordia de Dios. Y como yo caigo en la misericordia de Dios, aunque estoy consciente que mis pecados tienen precio, yo tengo un Dios que ya lo pagó. Por lo tanto, voy otra vez creyendo que mi identidad primordial es ser hija de Dios. Cambia todo en nuestro proceso de transformación. Quiero que vayamos al texto que leyó Edmundo de Juan 15. Ese texto hemos leído muchas veces. Ese texto es lindo. Y literalmente el Señor ha dado ese texto por la congregación en sí de Epworth. Pero hoy día quiero que lo leemos pensando en la necesidad de cambio en nuestra vida. Estamos hablando de ese proceso de recortar, ¿verdad? Recortar las cosas, confesar y dejar de hacer los pecados en nuestra vida. Pero nosotros muchas veces vamos corriendo con la tijera en la mano diciendo, aquí voy a cortar ¿qué? A cortarte a vos, a cortar esa actividad, a cortar esto, cortar el otro. Estamos ahí haciendo recorte y ¿quién es el labrador?
¿quién debe de cortar las ramas? El Señor. Juan 15, comenzando con el verso 1, dice, yo soy la vid verdadera. Jesús es la vid. No una vid engañosa, no una vid secreta, una vid verdadera, y el Padre es el labrador. Toda rama que en Jesús no da fruto, ¿quién la corta? Dios. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Así que si Dios está cortando las ramas en tu vida que dan fruto y cortando las ramas que no dan fruto, ¿cuál rama no corta? Pues todo está cortando. Todo. Por eso el proceso de recorte es un proceso natural en nuestro crecimiento en la fe. Henry Cloud, uno de los autores que estamos leyendo, dice que normalmente hay 3 razones por hacer recortes. Si estamos hablando de un arbusto de rosas que tiene unos, ¿cómo se llaman? El bud, chote. Bueno, la cosa donde va a salir las flores, ¿no? Que una planta de rosa tiene bastante y no puede sostener la planta todas esas flores. Hay que recortar las ramas para dar unas cuantas flores que reciben todos los nutrientes. A veces, dice Henry Cloud, hay que recortar cosas que parecen buenas, pero no son donde Dios quiere llevarnos al siguiente nivel. Hay que cortar unos de las flores que están en camino para darle más nutriente a todos. A veces el recorte libera espacio para redirigir recursos. Otras veces estamos recortando algo que simplemente no puede ser reparado, que simplemente ha estado tan enfermo y tantos años que hemos estado llevando eso y no se mejora y no se mejora. A veces hay que recortarlo. Y tercero, a veces hay que recortar las cosas que ya llevan años de estar muertos. Cosas de nuestro pasado que todavía estamos ahí jalándolos. Penas que ya hace mucho tiempo fuimos liberados por la gracia de Dios, pero todavía ahí estamos llevándolo. Hasta en nuestra propia identidad. Yo soy tal, porque hace 10 años hice tal. Pero si Dios te perdonó, y el perdón de Dios es tan grande, tan amplio, tan distante como el el oeste, como dice el texto bíblico, ¿por qué está jalando lo que ya está muerto y enterrado en el nombre de Dios? Henry Cloud dice que hay 3 razones de recordar. Liberar espacio para ir de bueno al siguiente nivel. Recortar porque algo está tan dañado, tan enfermo que no puede mejorarse. O recortar algo que ya tiene años de estar muerto y nosotros no hemos querido soltarlo. Pero la tendencia nuestra, y eso es toda la mañana me ha dado miedo en eso. Yo creo que alguien va a salir de aquí y decir, la pastora me dijo que corte las cosas que están enfermas, así que yo te estoy cortando de mi vida porque la pastora lo dijo, ¿verdad? Yo le estoy diciendo ahorita, no lo hagan. No usan mi nombre. Porque Jesús es muy claro. ¿Quién tiene que dirigir el recorte? El Señor. Y nosotros a veces queremos cambios tan apurados en nuestras vidas que sacamos la tijera o a veces el machete y vamos, volándole. Dice Jesús, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, todo rama que no en mí no da fruto, la corto yo. Pero toda rama que da fruto la poda para que me das más fruto todavía. Ustedes ya están limpios, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Esos pequeños hábitos que tienen fruto que no se imaginan.
Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré. ¿Dónde? En ustedes. ¿Cuántas veces enfrentamos nuestros pecados y creemos que Jesús está allí con machete, cortándonos como rama seca, botándonos al fuego, y no llegamos al siguiente paso de la renovación, de la transformación, de los cambios, porque nosotros hemos autodeclarado que no merecemos la gracia de Dios? Y Jesús dice, si usted permanece en mí, yo permanezco en usted. Y yo permaneciendo en usted no significa que no va a cometer errores. Significa que yo voy a estar contigo. Significa que los cambios en tu vida no lo haces vos solo. Toca a alguien y dígale, en los cambios Dios está con usted. Tócale y dígale, en los cambios Dios está con usted. Porque no es algo que hacemos aparte de Dios. Y lo lindo es que Jesús continúa. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Así que aparte del Señor, aunque tu rama es buena, no va a dar fruto. Como dice Milagro, no te va a dar ni fresa, ni blueberry, ni nada. Si no está conectado al Señor. Tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden ustedes hacer. Jesús lo repite como 3,000 veces. Porque es tan duro para nosotros aceptarlo. El cambio más profundo que Dios quiere en tu vida es que permaneces en él. Y permaneciendo en Dios, el fruto va a venir por naturaleza. Y el cambio viene por la transformación de tu identidad. No por el resultado que quiere o el proceso que va a cambiar. Porque no va a poder sostener eso si no está conectado con la vida. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieren y se les concederá. Eso es como el texto que usó Marcela el domingo pasado. Dice que con fe, como un granito de mostaza, uno puede decir a las montañas en tu vida, muévete, y la montaña se moverá. Porque nada es imposible con Dios. Pero si yo me aparto de Dios y me paro en mi vida y yo digo, yo voy a ser una mejor persona y yo voy a hablar mejor a mis hijos y a mi esposo y yo voy a ser mejor pastora y me aparto del Señor, ¿qué puedo hacer? Nada. Pero conectado con el Señor, hasta mis deseos cambia el Espíritu de Dios. Y lo que yo quisiera, el Señor me lo dará cuando mi vida está de acuerdo a su voluntad. Es muy diferente la manera de hacer cambios en nuestra fe. Quiero terminar con Lucas 13. Ese Lucas 13 es un texto que no leemos mucho. Yo honestamente llegué a ese texto buscando otros ejemplos cuando Jesús hablaba de recortar. Y ese ejemplo es lindo. Si ustedes leen en Lucas 13, el Señor Jesús está casi furioso, diciendo a la gente a su alrededor y sus discípulos, el cambio tiene que ser ya. Porque si usted está en adulterio o en adicción, o en violencia, la urgencia del cambio es ya. Porque va a arruinar tus relaciones, va a arruinar tu propia vida física. Y nosotros como seres humanos, Dios en su misericordia nunca deja de darnos. Pero nuestras vidas terminan. Y a veces nuestros hábitos propios terminan con nuestras vidas. Jesús está diciéndole a ellos, hay que hacer cambios, hay que arrepentirse ya, y les cuenta esta parábola. Pero a cambio de Juan, en esta parábola, Jesús no es el dueño
de la vid, Jesús es el que está cuidando del árbol. Pon atención. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Cuando fue a buscar fruto en la planta, no encontró, ¿cuánto? Nada. Y quiero que ustedes piensen en tu propia vida. Hay un espacio, un lugar, un hábito que por años han querido tener frutos de cambio y ¿qué tienen todavía? Nada. Y muchas veces nos damos por vencidos. ¿Ves, Señor? No se puede. Yo realmente no soy uno de suyos. No puedo. Así que dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. El temor más grande que tenemos con el Señor, que nos va a cortar. ¿Qué dice? Para que ha de ocupar terreno. Me está malgastando el terreno que tengo. Eso no es estratégico, no es un buen uso. Córtala. Henry Cloud dice que recortar poder en la manera que se hace con una planta no es simplemente cortar dinero, cortar gente, cortar relaciones. Es aclarar tu visión de tal manera que estás dirigiendo los recursos hacia la meta. ¿Qué es la meta de Jesús con tu vida según Juan 15? Salvarnos y permite que tu vida da fruto como evidencia de tu relación con Dios. La higuera no está dando fruta, córtala. Señor, contestó el viñador, y quiero que ustedes se imaginen Jesús a la par suyo cuando alguien está queriendo cortarte. Jesús le dice, déjala todavía para un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Me hace pensar en José Luis. Tal vez metió unos gusanos ahí también, ¿no? Jesús está diciendo, no es tiempo. Aunque usted está frustrado de 3 años de no cambio, yo no estoy terminado con esa planta. Hay trabajo todavía. Escarbar la tierra, échale agua, póngale fertilizante, tal vez hecho por gusanos, pero no le corta todavía. Deme a mí el tiempo de ser su viñador. Los que quieren echarse al fuego me dicen, pero pastores, después de 1 año todavía se va volado. Es un metáforo. Jesús cada año está a la par tuyo. Deme otro año. Deme otro año. Deme otro año. Todavía no he terminado el proyecto. La gracia de Dios es la base de cualquier cambio. Porque si usted cree que tus pecados te va a echar en una paila caliente, ¿para qué cambiar? Pero si cree que tenés un Dios a la par, dándote agua, más abono, dándote su propia vida, tomando la responsabilidad del pecado, el cambio es posible. Así que hoy hay poder en recortar. Y Dios es claro, hay recortes todos los años, pero el recorte no se hace uno mismo. Se hace permaneciendo con el Señor y el Señor dirigiendo su siguiente paso. Que sea la gracia de Dios que nos cambia. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho